Para el 22 de junio del año 2024 voy a responder una pregunta que llegó. La pregunta dice, si Dios sabe todo lo que necesito antes que se lo pida, ¿por qué tengo que orar? Querido, la respuesta es simple. El propósito de la oración no es cambiar la opinión de Dios. No es hacer que Dios cambie de planes, porque Dios es un Dios de amor. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él sabe algo que tú no sabes, porque tú y yo, cuando pedimos algo a Dios, pensamos que estamos pidiendo lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que pedimos no es la solución, al contrario, nos hunde más en el problema en que nos encontramos. Pero Dios sí te ama y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú pides, no es para informarle a Dios los problemas y las necesidades por los cuales atraviesas. Él sabe todo. Entonces, si no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Es que el propósito de la oración es mantener comunión con Dios. Cuando tú pasas 10, 15, 20 minutos en oración, en comunión con el Señor Jesucristo, cuando te levantas de tus rodillas, puedes estar rodeado de problemas, pero ahora tu actitud es completamente diferente. Dios te quita el miedo, te quita la duda, te quita la zozobra que te estaba destruyendo. Y después de orar, tú te levantas con una fuerza que no es tu fuerza, es una fuerza que viene del cielo. Ahora, tú, curado del miedo, eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tus propios problemas. Entonces, aunque sientas que Dios no está respondiendo tu oración como tú quisieras, continúa orando, porque vas a ver que te vas a sobreponer a los problemas y vas a ser capaz de andar por encima del agua, del mar embravecido, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito es mostrarnos los eventos finales que sucederán antes de la venida de Cristo, como por ejemplo el sellamiento del pueblo de Dios y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero para empezar necesitamos recordar que vivimos en un conflicto. Todo el trimestre estudiamos diferentes aspectos de este conflicto. En realidad el conflicto es entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Por detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y que nosotros podemos percibir, está ese conflicto espiritual. La lucha es por el corazón, por la mente. Cristo ama a su pueblo y espera el amor de sus hijos. Mientras eso, el diablo quiere la adoración y la obediencia para él y trata de diseminar el error, deturpando, corrompiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de lealtad a Dios y a su palabra. Tú sabes, querido, que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Proverbios 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué dice compra la verdad? La palabra de Dios está en tus manos, es la verdad, es gratis. ¿Por qué dice aquí el texto compra la verdad? Porque hay un precio a pagar, pero no es dinero, no es oro, no es plata. Es la humildad, es la renuncia a nuestros conceptos, porque nuestra sinceridad dura hasta el momento en que nos confrontamos con la palabra de Dios. Y cuando abrimos la Biblia muchas veces vamos a descubrir cosas que nos golpean, que nos chocan, que va contra todo aquello que
creímos a lo largo de la vida y ahí tenemos que pagar el precio del dolor, muchas veces de las lágrimas, del sufrimiento. Por eso Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Pero dice que la verdad es sabiduría y es enseñanza. Ahora el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 32, dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es dolorosa de ser aceptada, es dolorosa de ser entendida, pero cuando la aceptas en tu corazón te libra del error, te libra del engaño, te libra de la seducción que el enemigo ejerce sobre ti, te libra de tus preconceptos, respiras un aire nuevo, te libra del temor, del miedo, del fracaso, de la derrota. Vale la pena descubrir la verdad, conocer la verdad y aceptar la verdad. Otras palabras del Señor Jesucristo en su oración intercesoria, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Él dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la verdad, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad en la Sagrada Escritura es encontrar al Señor Jesucristo. Aceptar a la verdad es aceptar a Jesús. Comprometerte con la verdad es comprometerte con el Señor Jesucristo. Pero como el diablo odia al Señor Jesucristo y como Él quiere destruirte, Él va a agarrar la verdad y la va a distorsionar para hacerte creer que el error es la verdad. O entonces para hacerte creer que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su verdad, que todos los caminos conducen al cielo. Mucho cuidado, querido, porque la verdad es absoluta, porque Cristo es absoluto. Y si quieres encontrar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, ve a la palabra de Dios y vas a conocer la persona maravillosa de Cristo. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el título de Sellados para el cielo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios será sellado. ¿Por qué? Porque cuando la destrucción final llegue a la tierra, los hijos sellados por Dios serán librados de la destrucción final. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es claro aquí, el sellador, el que te sella, es el Espíritu de Dios. Pero el sello es el sábado. El Espíritu de Dios te marca, te sella con el sábado. Porque mira lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando tú aceptas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. Quien te sella es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu el que te sella? Porque el Espíritu convence a la persona de pecado. Ahora, muchos me dicen, pastor, pruébeme y convénzame de que el sábado es el día del Señor. Infelizmente, querido, yo no puedo. Yo no te puedo convencer de que el sábado es el día del Señor, porque esa es obra del Espíritu Santo. Si tú aceptas
aceptas el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu enseña a través de la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vas a encontrar el sábado como el día santo del Señor. Y si vas a aceptar o no vas a aceptar, eso va a depender de tu decisión. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque una vez que tus ojos ven la verdad, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? El Espíritu va atrás de ti, llamándote, convenciéndote, hasta que tú te rindas y aceptes el trabajo del Espíritu. Vamos a la tercera parte. El subtítulo es ¿a quién adoramos? Bueno, la Biblia habla de un sellamiento del pueblo de Dios, pero lo que determina si seremos sellados por el Espíritu Santo o por el enemigo de Dios es el hecho de a quién adoramos y a quién obedecemos. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 14:7. Mira. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi pregunta es, ¿tú adoras al Dios creador? Porque si no adoras al Dios creador, de manera natural, adoras al enemigo de Dios, al enemigo de la creación. Ya dijimos en un estudio pasado que el tercer ángel se levanta en el escenario profético para proclamar la verdadera adoración a Dios, para llamar a los seres humanos a adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Mientras que el diablo disemina la idea de que este mundo no tiene un creador, de que este mundo es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. El sábado es el símbolo de la creación. Entonces, si vamos a ser sellados por Dios, lo que va a determinar es nuestra aceptación del Dios creador, de la creación, del sábado y del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora es impresionante, ya vimos en la lección de la semana pasada, que el enemigo odia a aquellos estudiantes de la palabra de Dios que encuentran la verdad y quieren obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor enseña. Y en los últimos días, el enemigo entrará en el corazón de muchas personas para perseguir a los obedientes hijos de Dios. El enemigo hará creer al mundo que los guardadores del sábado, los seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, son gente de mentalidad estrecha, gente fanática, gente ridícula, que está haciendo problemas por causa de un día. Y muchos van a decir, pero ya se puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación por el sábado? Es que, querido, en la Biblia yo no encuentro otro día de reposo. Encuentro que Jesús resucitó el domingo. Encuentro que Jesús se reunió con los discípulos el domingo. Encuentro que los apóstoles muchas veces estudiaban la palabra de Dios en el domingo. Encuentro que en las casas el día domingo se separaban ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Encuentro todo eso, pero no encuentro que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo o que los discípulos apóstoles se reunieron en el domingo, el sábado dejó de ser el día del Señor. Entonces, no es ridiculez el énfasis en el sábado. Es la verdad que ha sido enterrada. Es la verdad que está queriendo ser envuelta por el error. La palabra es la verdad. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar la verdad, porque la verdad nos liberta.
Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. El título es La lluvia temprana y tardía. ¿Cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, hablando de la lluvia, existía la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana caía cuando los agricultores sembraban la tierra. Esa lluvia temprana ayudaba a la semilla a germinar. Después venía la lluvia tardía, cuando ya se iba a recoger los frutos, estaban en punto de maduración, venía la lluvia para ayudar en la maduración completa de los frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento se toma esta figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía para referirse al trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y en la vida de la Iglesia de Dios. Le llamamos lluvia temprana al primer trabajo del Espíritu Santo y le llamamos lluvia tardía al último trabajo del Espíritu Santo. Es como si fuese un edificio. ¿Cuál es el primer trabajo? Sentar las bases, los cimientos, las columnas. Ese es el primer trabajo. Esa es la lluvia tardía. ¿Cuál es el último trabajo? Colocar el techo, el acabado, en fin, el arreglo final del edificio. En la vida del cristiano, ¿cuál es la lluvia temprana? El primer trabajo que el Espíritu Santo hace. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniese, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me va a convencer de que por más sincero que yo sea, estoy en el error? Es el Espíritu Santo. Él me va a convencer de mi pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién me va a convencer de que cuando yo no acepto los 10 eternos principios de la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado? ¿Quién convence el pecado? Solo el Espíritu Santo. Ahora, cuando aceptamos el primer trabajo del Espíritu Santo, estamos listos para recibir el último trabajo del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a suceder en los últimos días, en los días finales antes de la vuelta de Cristo, dándole poder a la iglesia, poder para predicar, poder para hacer milagros, poder para anunciar el Evangelio con el último pregón al mundo antes de que Jesús venga. Y esto necesariamente nos lleva a la última parte de este estudio, bajo el título de El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Voy a leer Apocalipsis 18, 1 y 2. Dice Juan en una visión que tuvo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira esto, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es Babilonia? ¿A qué simboliza Babilonia? A Babilonia es un conjunto de ideas, de filosofías, de creencias que van contra la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Babilonia es un poder que persigue al pueblo de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Babilonia perseguía al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en los días finales, Babilonia representará un poder que perseguirá al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios insiste en obedecer al Señor Jesucristo. En ese contexto viene el Espíritu Santo para llenar de poder a los hijos de Dios, para que ellos proclamen el mensaje a voz en cuello, sin miedo. Pero, querido, yo quiero que entiendas una cosa. El último pregón que vamos a dar al mundo no es hablar mal de las otras iglesias, no es atacar a las iglesias, no es ofender a las otras iglesias, a las iglesias que
no son como la tuya. Tú tienes que anunciar la verdad, pero para anunciar la verdad no tienes que atacar a nadie. Tienes que simplemente mostrar lo que la palabra de Dios dice y mostrar con amor, con ternura, de tal manera que las personas sufren cuando se confrontan con la verdad, pero aceptan por la manera como le es presentada la verdad. Yo tengo un escrito interesante aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, y dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, el fuerte pregón, es una revelación del carácter y del amor de Jesús. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos. ¿Qué dice Juan en la visión? Vi un ángel descender del cielo con poder y la tierra toda fue iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Y este texto que acabo de leer, que dice que el último pregón que daremos al mundo no son conceptos teológicos, sino una revelación del amor de Dios, del carácter de Dios. El mundo va a creer en lo que nosotros enseñamos cuando lo hagamos con amor, con delicadeza, cuando lo hagamos con ternura, cuando reflejemos el carácter de Jesucristo. Y dice aquí, lo que el mundo está necesitando hoy día es ver la gloria de Dios en el pueblo de Dios, el carácter de Dios en la vida de los hijos de Dios. Esto es para que pensemos seriamente. Aunque hayan dificultades en tu vida, aunque haya problemas, no desesperes. Jesús está en el control de la vida. Para eso tienes que buscarlo todos los días en oración, a través del estudio de la palabra. Y eso te fortalece, porque todos en realidad enfrentamos dificultades. Esta vida es la permanente solución de problemas. No hay nadie que pueda decir que no tiene problemas, pero cuando tienes a Jesús en el corazón, nada es imposible de ser vencido. Entonces vamos a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024. El título de la lección: Controversias. ¿Por qué controversias? Porque vamos a ver algunas historias del capítulo 2 de Marcos, donde los fariseos viven preguntando, viven cuestionando, viven discutiendo los hechos de Jesús. Están atentos a cada palabra, y si no pueden agarrarlo por la palabra, están atentos a cada acción de Jesús para ver dónde Él erró, para acusarlo, para criticarlo, para condenarlo y finalmente, como veremos más adelante, llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no estaba preocupado en contradecir, no estaba preocupado en explicar. Él hacía y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes, querido? A veces perdemos tiempo cuando estamos queriendo explicar o contestar o responder las críticas, lo que las otras personas hablan de nosotros. No pierdas el tiempo. Tú tienes una misión en la vida y tú camina atrás de la misión. Tú tienes a Cristo en la vida, sigue al Señor Jesucristo. Que no te importe lo que las otras personas digan, a no ser que las otras personas están diciendo algo que tú, reflexionando, llegas a la conclusión de que tienes que corregir, tienes que cambiar, entonces tienes que hacerlo. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico, Marcos capítulo 2. El propósito de la lección, pues, de esta semana es mostrar que las historias registradas en la Biblia tienen una razón de ser. No están solamente por hacer historia. Las historias traen lecciones y vamos a estar atentos a esas lecciones que Marcos presenta. El primer subtítulo de la lección es La curación de un paralítico. Y en esta historia veremos que el pecado paraliza el alma. Y al paralizar el alma, pues te paraliza todo en la vida. Es terrible cargar el peso de la culpa,
Vamos al texto entonces. Marcos 2, 3 al 7 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesucristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, querido, los judíos no sabían que Jesucristo era Dios. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en lugar de estar atentos para aprender, estaban atentos para criticar, para juzgar. Me impresiona que el Señor Jesucristo estaba en la casa y había gente por las ventanas, en la puerta, por todos los lados. Y cuando estos 4 hombres llegaron llevando al paralítico para ser curado por el Señor Jesucristo, no podían entrar. Nadie les permitía entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mira la tenacidad, mira el deseo de querer ver a su amigo curado. Subieron al techo, hicieron un agujero por el techo, introdujeron al paralítico por ahí. Y el texto bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que llevaron al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona la expresión al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no quiere decir que Jesús curó al paralítico por causa de la fe de ellos. Jesús curó al paralítico por causa de la fe del paralítico, porque el paralítico creyó. Quiere decir, nadie puede creer por ti. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos? Es que Jesús quedó admirado cómo esos 4 hombres amaban tanto a su amigo, sentían tanto dolor de verlo en esa situación, que hicieron un hueco por el techo. Eso es trabajo. Hicieron bajar por ahí al paralítico. Y Jesús admiró esta actitud. Admiró la tenacidad de estos hombres, el amor, la pasión de estos hombres para salvar a sus amigos. Ojalá que nosotros todos tuviéramos la pasión de estos hombres para querer salvar a las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El paralítico no había venido para que se le perdonasen los pecados. El paralítico había llegado para ser curado de la parálisis. Pero aquí viene la lección, es que el pecado te paraliza, la culpa te paraliza. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás, conocí a una señora extraordinaria, misionera, ganadora de almas, y años después, cuando llegué a la ciudad, ella estaba en cama, paralítica completamente, del cuello para abajo, no movía nada. La última vez que yo la vi, años atrás, le estaban dando una medalla interesante que entregaban a los ganadores de almas. Y ahora ella paralizada. Fui a visitarla a pedido del pastor y de algunos hermanos. Y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que ella tenía un problema serio. Pedí por favor que todos me dejasen a solas con ella. Y ella me miró y me dijo: Pastor, usted se dio cuenta de cuál es mi problema. Y yo pequé, pastor. Yo caí. Y empezó a llorar. Y me dijo: yo merezco morir. Porque yo conocía la palabra de Dios. Yo había llevado tantas personas a Cristo. Yo no podía caer. Querido,
Esa es la idea que muchas personas tienen. No, fulano no podía caer. ¿Por qué no podía caer? ¿No es un ser humano? Cualquier ser humano, en el momento que se desconecta de Jesús, es propenso a caer, y esa mujer cayó. Y su mente le decía, mereces morir. Y el peso, la culpa, había trabajado en su mente de tal manera que había paralizado su cuerpo, prácticamente la quería matar, solo no podía cortar el cordón de la vida, que eso pertenece a Dios. Entonces, por eso digo que la culpa paraliza. El otro día yo estaba viajando aquí en Brasilia y de repente un hombre chocó contra un poste y salió del carro, y lo primero que gritaba es: yo soy un miserable, yo soy un culpable, yo merezco. Tú te das cuenta del peso de la culpa. Yo no sé cuál era el problema de ese hombre, pero él decía: yo merezco, yo tengo la culpa. Evidentemente la culpa atormenta a la persona. Cualquier cosa que te sale mal, inmediatamente ya piensa: la culpa, la culpa. Por eso el Señor Jesucristo, que sabía que el problema de este hombre no era físico, sino que era espiritual, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ahí aparecen los fariseos y en su corazón comienzan a cavilar y dicen: pero ¿quién es este? ¿Qué blasfemia se está diciendo? Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero es que Jesucristo era Dios, solo que ellos no lo aceptaban como Dios. Oh, querido, Jesucristo siempre está con la mano extendida tratando de perdonar, de curar, de sanar. Déjate sanar por el Señor Jesucristo. Vamos al segundo subtítulo de la lección: el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Para esto leo Marcos 2, 13 y 14. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví era Leví Mateo, descendiente de la tribu de Leví, judío. Sin embargo, se había desviado de la fe. Ahora servía a los romanos como un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos, al mismo tiempo que eran despreciados por el pueblo por cobrar impuestos, como tenían el dinero en la mano, malversaban fondos. La mayoría de ellos era corrupta. Por eso, cuando después Mateo ofreció un banquete en su casa, ¿a quién podría invitar? Si él invitase a los buenos ciudadanos, nadie iría, porque todos lo consideraban un publicano y lo consideraban un corrupto, un ladrón. Así que los que llenaron la casa de Mateo en esa cena de homenaje al Señor Jesucristo, de agradecimiento al Señor Jesucristo, pues eran sus amigos, otros cobradores de impuestos, otra gente mala. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente comenzaron a criticar al Señor Jesucristo. Este se reúne con pecadores, este se junta con publicanos. En el primer caso del paralítico, Jesús curó, Jesús lo libró al paralítico de la culpa, y los fariseos inmediatamente: ¿quién es este? Es Dios. Ahora Jesucristo llama a un publicano para que lo siguiera. El publicano se entrega al Señor Jesucristo. Más tarde veremos que Mateo escribe el Evangelio de San Mateo. Un hombre transformado, un hombre convertido, invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Y ahora vienen los fariseos a criticarlo, a condenarlo. ¿Por qué se junta? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué se conduce de esta manera? ¿Por qué se porta de esta manera? En lugar de entender que el Señor Jesucristo había venido a morir por los pecadores, a salvar por los pecadores, ellos, que se consideraban demasiado justos, critican al propio Señor Jesucristo. Oh, tú dirás: oh querido, pero ya los fariseos ya pasaron de moda, ya se quedaron en la historia. No, querido. Los fariseos continúan vivos, criticando, juzgando. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue así.
Ahora, si el Señor Jesucristo se hubiera distraído a estar discutiendo con ellos, habría perdido el tiempo. Bueno, entonces los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los judíos ayunaban tradicionalmente 2 veces por semana. Pero parece que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban. Ahí el Señor Jesucristo les presenta una ilustración para hacerlos pensar. Jesucristo trata de explicar para ellos que hay diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Ser una persona espiritual es una cosa y ser un hombre religioso es otra cosa. El religioso está preocupado por las formas de la religión. El hombre espiritual está preocupado por las cosas del fondo, por la verdadera raíz del problema. Entonces leo ahora Marcos 2, 12 y 22. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En primer lugar, yo quiero colocar ahí en la tela, ustedes van a ver un odre. Un odre era una vasija preparada de cuero, cosían por los lados. Tú estás viendo la figura ahí. Y ahí se guardaba líquido, se guardaba agua para ir al desierto bebiendo agua. Y también se colocaba el jugo de uva para ser fermentado y producir vino. Pero para que el jugo de uva se fermentase, pues se hinchaba. Y hinchaba el odre. De tanto usar el odre quedaba viejo. Y si tú colocabas vino nuevo, o sea, jugo de uva, y tapabas eso en un odre viejo, al hincharse el vino, al fermentarse, el odre viejo se rompía. Entonces nadie coloca vino nuevo en odre viejo. Y en el ejemplo del paño, Jesús dice, nadie para parchar una ropa vieja coloca un pedazo de paño nuevo. ¿Por qué? Porque en la primera lavada, en esos tiempos los paños no tenían la técnica de hoy. En la primera lavada el paño se encogía. Y si tú habías remendado un vestido viejo con un paño nuevo, después de la primera lavada, al estirarse el paño, pues rompía el vestido. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir aquí, oye, no estés preocupado con la forma de las cosas, preocúpate con el fondo, que si ayunó, que si no ayunó. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? No andes preocupado por lo que los hombres pueden ver, preocúpate por lo que solo Dios puede ver y que está en tu corazón. Naturalmente que si estás en armonía con Dios, con sus enseñanzas, lógicamente eso se va a notar en tu vida exterior. Porque que alguien diga, estoy bien con Cristo, y vive una vida exterior desreglada, qué bien con Cristo estás. Pero por otro lado, puedes vivir preocupado en mostrar una vida bonita por fuera cuando no tienes nada por dentro. Bueno, vamos a la tercera parte, el Señor del sábado. Nuevamente controversia con los judíos, ahora en torno al sábado. Leo Marcos 2, 23, 24 y 27 y 28. Dice así: aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? También les dijo,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está hablando del sábado aquí. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino a abolir el sábado. No, no, no. Él vino a cumplir el sábado. Él inició su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Un sábado entró al culto dando ejemplo a las personas de que el sábado es un día especial para ser dedicado al Señor. Alguien me dijo el otro día, pero yo puedo dedicar todos los días al Señor. Gloria a Dios, y puedes dedicar todos los días a Dios. Pero el sábado es el día especial de comunión con Cristo, de adoración, donde el pueblo de Dios va a la sinagoga, al templo en este caso, a adorar al Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos habían como que endiosado al sábado. En lugar de ser el sábado un día de reposo para ellos, era un día para estar controlando las reglas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Y cuando los discípulos de Jesús un día estaban recogiendo espigas de trigo en la carretera mientras se dirigían a su destino y estaban con hambre, ellos vinieron, los fariseos, a criticar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y el Señor Jesucristo les dice, oiga, el Señor Jesús, Él mismo, es el Señor del sábado. Ustedes están preocupados con la forma, pero no están preocupados con la esencia. Ahora, no contentos con esto, porque este incidente sucedió en el campo, ellos fueron ahora a la sinagoga, al templo. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Interesante. Fueron los fariseos que colocaron al hombre enfermo en la sinagoga, porque sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga en sábado, y porque sabían que Jesús no dejaría de hacer un milagro, y tendrían ellos oportunidad de criticarlo y condenarlo y juzgarlo, porque ellos, vuelvo a repetir, seguían a Jesús no para aprender, sino para criticar, juzgar. Y el Señor Jesucristo sanó al enfermo. Y entonces los fariseos, ¿cómo haces eso en sábado? Y Jesús hizo una pregunta para ellos. ¿Es lícito hacer bien el sábado? ¿El sábado es para cruzarse de brazos y no hacer nada? ¿El sábado es para dormir todo el día en la cama? ¿O el sábado es para hacer el bien? Cuando tú guardas el sábado y estás guardando en el nombre de Dios, haces el bien. Si encuentras en la calle a un anciano caído que tropezó, ¿por qué sábado no lo vas a ayudar? No, es justamente por ser sábado que tienes que ayudarlo. Si hay alguien enfermo, por ser sábado no lo vas a visitar, no le vas a extender la mano, no le vas a dar un remedio, al contrario, debes hacerlo. Pero el sábado había perdido su espíritu para los fariseos. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a devolverle al sábado el sentido de espiritualidad que el sábado había perdido con los judíos, porque los judíos solo estaban preocupados en la religiosidad del sábado. Ahora terminamos la lección comentando una historia, pero que es una historia sándwich. Voy a explicar. Esta es una historia sándwich porque empieza con una historia, después ven otra historia que no tiene nada que ver y después vuelve a la primera historia. Es una especie de sándwich. Entonces leo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ellos, Jesús y sus discípulos.
Cuando le oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su madre, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, que está loco. Solo vive trabajando, predicando, haciendo milagros, no para ni para comer, está loco. Entonces viene la historia que está dentro del sándwich. Marcos 3, 22 al 24 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Balsebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús a los fariseos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Interesante. Los judíos acusaban a Jesús de echar demonios porque tenía a Satanás, a Balsebú. Y Jesús le dice, pero ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Si el diablo está dividido, no va a lograr nada. Ahora, mi pregunta para ti, querido, es, si el diablo está dividido, no logra nada. Entonces, si la iglesia de Dios está dividida, ¿va a lograr qué? Aquí hay una lección poderosa, porque ni siquiera el diablo se divide a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que muchas veces el pueblo de Dios está dividido? Que una iglesia está dividida, que una iglesia tiene que salir allá porque peleó con los otros hermanos aquí. No, eso no puede ocurrir, porque si queremos hacer algo en la vida, tenemos que ser un pueblo unido. Entonces la historia termina hablando de nuevamente la madre y los hermanos de Jesús que querían prenderlo porque pensaban que estaba loco. Entonces Marcos 3, 31 al 35 dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué lección tremenda, querido. En este incidente, esta historia sándwich, primero aparecen los hermanos y la madre de Jesús, los suyos, y dicen, está loco, quieren prenderlo. Después aparecen los judíos y le dicen, no, este está con el diablo. Y después vuelve la historia a la madre y los hermanos, que quieren sacarlo de ahí y mandan mensajeros, llámenlo. Y Jesús dice, no, yo no tengo madre ni hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que muchas veces hasta los parientes pueden ser instrumentos del enemigo sin saber, para arruinar tu fe, para sacarte de la iglesia, para traerte problemas espirituales. Tenemos que respetar al padre, a la madre, y tenemos que amar a nuestros hermanos carnales, pero nunca antes de Dios. Es menester amar a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga, querido. En esta lección nosotros vimos cómo mientras Jesús quería hacer bien, quería predicar, quería enseñar, quería llevar a las personas a la salvación, los fariseos solo querían contradecirle, solo querían criticarle, condenarle, pero Jesús no perdía tiempo, continuaba en el cumplimiento sagrado de su misión. Tú eres de aquellos que sigue al Señor Jesús, quiere aprender de Él,